Lo que pasó en el estado de Durango, que hasta el día de hoy se han reportado 70 casos, o sea, es una epidemia, es una cosa que es muy alarmante, o sea, 70 casos de personas que tienen meningitis y de los cuales ya se murieron 21. Es un número altísimo, o sea, 21 a 70, o sea, saquen su proporción. Y estamos hablando casi del 30%, más bien del 30%. Ahora, ¿qué es lo que pasó con ellos? Que de repente 70 casos, cómo se infectaron, y es que resulta increíble. Les voy a explicar. Para que alguien tenga una meningitis tiene que llegar un virus, una bacteria o un hongo a esta parte del cerebro. Es un órgano que está privilegiado en el sentido de que prácticamente no tiene contacto con el medio exterior y la única vía de entrada es por líquido cefalorraquídeo, a menos que uno tenga un trauma de cráneo con una fractura de cráneo o que uno tenga una inoculación directa a través del canal medular, o sea, de la médula espinal. O que una bacteria que llegó y me causó una infección o una sepsis, una superinfección en los pulmones o en los riñones, circule a través de la sangre y ya con un sistema inmunológico sumamente dañado, entonces ahora sí infecte el sistema nervioso central y me cause la meningitis. Por lo tanto, resultaba sumamente increíble y como un caso para la niña decir cómo se infectaron 70 personas de esto. Escucha tu salud con el doctor Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este programa Escucha tu Salud, amigos también que nos escuchan en YouTube Live, en Facebook Live y todos aquellos amigos que nos escuchan en repetición en las plataformas de Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en Bright Radio y en el canal de YouTube del Dr. Jaime del Río. Pues sean bienvenidos. Hoy es un día muy especial, es otro martes de programa Escucha tu Salud, así que vamos a empezar con todas las ganas, con todo. Tenemos muchas cosas que comentar, se está acabando el año y siempre esta temporada es muy buena para hacer reflexiones, para recordar, para plantearnos nuevos propósitos, hacer nuevos proyectos. Se cierra un ciclo, se abre otro. Los seres humanos somos personas que vamos y cerramos, abrimos y cerramos puertas, ciclos. Entonces, siempre esta temporada del año es interesante. Además, es una temporada del año donde uno se reúne con sus amigos, sus seres queridos y despide el año de manera lo más propio, lo más adecuado, como crean conveniente, con reuniones, con desayunos, comidas, cenas. Vaya, bueno, es una época del año también que es rica, vasta en comida y en sabores, en olores. Es una época muy especial sin duda, ¿no? No olvidemos también que tenemos el tema de la música. Siempre hay música de acuerdo a la temporada, canciones, cosas que nos llenan, cosas que nos hacen felices. Y por supuesto mucha gente sale de vacaciones, va a algún lado, o hay otras que prefieren quedarse en su casa, no les gusta salir en esta época del año. Para todas ellas, para todos nosotros, pues nos queda estar aquí, recordar a las personas que no están con nosotros. También sé que es una época difícil también para todas aquellas personas que tenemos uno o más familiares que se nos han adelantado. Así que empecemos el programa del día de hoy con esta alegría y bueno, quiero mandarles saludos a todas las personas que nos escuchan, no solo en la Ciudad de México, en otros países que también se escucha este programa, ¿no? España, Estados Unidos, parte de Centroamérica, Latinoamérica, no quiero omitir nombres, pero hay personas que nos escuchan también por ahí.
¿no? Entonces, para todos, saludos, muchas gracias. Y hoy les quiero platicar un poquito de la situación que estamos viviendo del COVID y la influenza. ¿Qué pasó de una semana para esta? ¿Mejoró algo? ¿Empeoró? ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar también con el resto de infecciones respiratorias que nos están azotando, que nos están atacando? ¿Cómo podemos protegernos? ¿Qué es lo que hay que hacer de manera pues muy general? ¿Cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico? Etcétera. ¿Debo de ir a una fiesta? ¿No debo de ir a una fiesta? Hay muchas preguntas ahí que luego nos hacemos que parecen obvias, pero que tienen una connotación muy interesante y luego parece muy sencillo y a la vez ahora estamos como con muchas dudas, ¿no? De qué hacer. Y hay un tema también que tengo en el tintero que me gustaría hablar mucho con ustedes y es sobre la meningitis. ¿Qué está pasando en el estado de Durango y qué podemos esperar para el resto del país y para el resto de las otras regiones que nos están escuchando, ¿no? Así que vamos a darle con todo, vamos a empezar y venga desde ahí. Miren, ¿qué está pasando con el COVID y la influenza? Me eché un clavado al coronavirus tracker, porque ya tenía y acepto varias semanas que no lo revisaba. Y esta publicación que saca el hospital de Johns Hopkins, ahí donde estudió nuestro subsecretario López-Gatell en esta materia de epidemiología, y llevan un seguimiento muy puntual, claro, con los datos de cada país, por supuesto, que sobre el número de casos, el número de muertes, el número de vacunas, y me llamaba muchísimo la atención cómo ellos tienen reportados hasta ahorita 650 millones de personas infectadas por COVID, que es un mundo de personas, ¿no? Y de esos han fallecido 6.7 millones de personas, más o menos como un poquito más del 10%. Perdón, del 1%. Resulta interesante cómo en algunos países, como el nuestro, hay una tasa mucho mayor del 1% y en otras tasas mucho más pequeñas. Ahora, este dato me dejó positivamente afectado o positivamente impactado. El hecho de que se han puesto en el mundo 13 billones de vacunas, o sea, los billones de vacunas son millones de millones. Son 13 mil millones de vacunas. O 13 billones de vacunas, ¿no? Es una cantidad increíble de vacunas que se están poniendo en el mundo. Es un esfuerzo increíble. Es un esfuerzo humano, pero a marchas forzadas por vacunar a la mayor cantidad de población que hay en el mundo. Y por supuesto que esto está teniendo impacto. Gracias al uso de vacunas se ha podido evitar, esto lo habían más o menos pronosticado en un modelo matemático que sin vacunas, pues aproximadamente como unos 30 millones de personas hubieran fallecido en lugar de estos 6 millones. Entonces, la verdad es que tienen un impacto bastante positivo. Y en México, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Cómo estamos vacunando? ¿Cuántas personas se han vacunado? ¿Cuántos casos hay? Y esto es interesante, ¿no? Más o menos reportes oficiales. Recuerden que todos estos reportes oficiales, y tenemos una cifra negra en todo el mundo que por lo menos va al doble, ¿no? Entonces, si se reportaron 650 millones de personas con COVID, pues multiplíquenlo por 2 y tenemos el doble, ¿no? Eso es lo que realmente son las cifras. Si reportan 6.7 millones de personas fallecidas, por lo menos debe de haber 12 millones. Y así. En México se han reportado 7 millones de personas infectadas por COVID y la cifra oficial es aproximadamente entre los 330 y los 360 mil personas que han fallecido. Repito, multipliquen por 2 y es el número real de personas que han fallecido, tomando en cuenta la sobremortalidad y las diferentes cifras y organismos que están tomando esta estadística. Por lo tanto, debe de haber de más de 700 mil personas que han fallecido en México por coronavirus. Cada vez es
más frecuente encontrar una persona que conozca, que tenga un amigo que haya fallecido por COVID en todos estos años que hemos sufrido de esta pandemia. Por lo tanto, estos números ahí están y van a seguir aumentando. ¿Qué está pasando actualmente? En los últimos 8 semanas, junto con el incremento de casos de influenza, también ha habido un incremento de casos de coronavirus. En los últimos 7 días el promedio ha sido más o menos de 3.300 personas. Esto a lo mejor no nos dice mucho porque llegamos a tener en los picos anteriores cifras de casos con 22.000 o 25.000 nuevos casos de pacientes con COVID al día. Por lo tanto, que en una semana tengamos un promedio de 3.300, pues no nos altera tanto, pero sí es un dato que pues nos indica que los números están aumentando. Fíjense, llegamos a tener a lo mejor no 0 muertes por COVID, pero muy cercano al 0. Ahora el número está en 16 muertes, más o menos el promedio por semana. No es mucho. No es mucho comparado contra los casos donde, si ustedes se acuerdan, cuando teníamos casos de 900, de 1.400, 1.500 personas que fallecían al día por COVID, pues era una locura, ¿no? Ahora estamos en estas cifras. Y bueno, con esto pues no quiero echar campanas al aire, pero sí que tengamos bien claro en dónde estamos situados y hacia dónde está. Nuevas variantes de virus de COVID se están manifestando. Esta nueva variante de la pesadilla del infierno es una nueva variante que tiene un nombre muy curioso, que viene a manifestarse después de la variante del perro del infierno o Cancerbero, que también estos nombres no sé quién los da, pero vaya, son variantes de Omicron. Y vaya, mientras sean variantes de Omicron, afortunadamente la gravedad de los casos pues no nos altera, no nos aterra, porque sabemos que son pacientes que van a estar en su casa, confinados, y que van a tener una evolución favorable prácticamente el 100%. Habrá algunos que no, como esta estadística de 16 personas que fallecieron, pero la gran mayoría lo hará y regresará a sus casas. Entonces, yo se los decía, va a haber nuevas variantes, va a haber nuevas cepas, nuevas mutaciones del virus que se van a estar manifestando y que vamos a vivir con ellas, ¿no? Aquí lo importante, y lo sigo insistiendo, sigo diciendo, es que ya hay vacunas, incluso ya está la vacuna con las 2 variantes de Pfizer y de Moderna, que no está disponible en este país, pero si ustedes tienen la oportunidad de visitar Estados Unidos, ahí la van a encontrar y la están aplicando. Entonces, hay manera de protegernos. Tenemos también, por lo menos nosotros no al alcance de nuestra mano, tampoco en este país, pero ya hay tabletas antivirales contra COVID. Hago referencia, por supuesto, a nuestro vecino del norte, a Estados Unidos, porque ahí incluso en las campañas que hacen de prevención regalan una caja con tabletas para COVID con 5 pruebas por persona o por familia, por lo menos. Entonces ellos inmediatamente se sienten mal, se hacen la prueba y está positivo, inician su tratamiento, y entonces esto hace una gran diferencia. Pese a todo, Estados Unidos sigue siendo el país con más casos y con más muertes, y porque hay una idiosincrasia increíble en este país. Hay una multietnicidad y hay también una gran desinformación y también mucha escepticismo, también hay analfabetismo, por supuesto, pero sobre todo una falta de cultura, y una falta de cultura hacia las enfermedades, que hace que aunque lo tengan, no lo utilicen, ¿no? Cosa que en otros países podría ser oro puro, ¿no? Un recurso invaluable. Y en esos países incluyo a este país tan querido, tan preciado. Bueno, ese es el COVID. ¿Y ahora qué pasa con la influenza? La influenza, este otro virus que también tiene 8 semanas que está en el tabloide, que está aumentando el número de casos y que año con año, y lo sabemos muy bien, está presente. Fíjense bien,
estuve revisando también estadísticas del reporte semanal que presenta la Secretaría de Salud en la semana 48 del año, y que incluye las anteriores más la nueva. Y ellos hacían una comparación de los casos de influenza desde el 2017, 18, 19, 20, 21 y actual. Y hay algo que me impactó y me llamó muchísimo la atención, y es que la curva de crecimiento de los casos de influenza en este año es superior a todas las curvas de crecimiento de los 5 años anteriores. Entonces se ve un incremento exponencial increíble, y las otras, bueno, una curva con una meseta sí se elevaba, pero no tanto como ahora. Quizá en el número total de casos que se han reportado en toda la temporada de influenza del año anterior o del anterior, o sea, 19 a 20, de 20 a 21 o de 18 a 19, el número total de casos registrados era de 3.500, 4.000, etc. Y ahorita, pues ya, por lo menos ya se empataron, ya se empalmaron esas cifras, y estamos superándolo por poco. Pero que creen, todavía nos faltan meses de casos de influenza. Por lo tanto, este año habrá un repunte, un incremento importante en los casos de influenza. Y curioso, porque esto sí se los quería comentar. Ustedes saben que hay diferentes tipos de influenza. La influenza A, la influenza B, y cada una tiene sus variantes. De manera histórica, la influenza tipo A es más agresiva, no tiene una variación o una circulación estacional año con año, sino que a veces está un tipo de influenza tipo A, como el H1N1, el H3N5 y otras variantes que hay que pueden ser pues diferentes, ¿no? En cambio, la influenza tipo B, que es la estacional, normalmente siempre es la misma. Hay 1 o 2 virus que siempre se repiten. Bueno, el 97% de los casos de influenza que se han detectado en este país corresponden a esta cepa de influenza tipo A, H3N5, ¿no? Y es importante tipificarla porque al ser tipo A y al ser un número bastante importante de casos, regularmente estos casos de influenza suelen ser mucho más agresivos, tener un curso o una evolución más tórpida, generar mucho más síntomas. Y también recuerden, los pacientes que tienen influenza hacen neumonías y hacen fallas respiratorias y se van al hospital, se van a la terapia y también fallecen, ¿ok? Entonces, pues esto es interesante tenerlo siempre en consideración. El número de pacientes o de personas que fallecen históricamente en los años anteriores se habían reportado 170, 140, 200 pacientes, más o menos en ese número fluctúa la cifra, ¿no? Pero bueno, no conozco a nadie que no quiera ser parte de esta estadística, ¿no? Entonces hay que cuidarnos. ¿Qué ventajas tenemos? Que desde hace muchísimos años tenemos vacuna contra la influenza. Entonces uno se puede vacunar. Acuérdense que tuvimos 2 años de muy pobre vacunación porque no había vacunas, ¿no? Yo creo que fue en parte por la falla en los suministros para los frascos, o sea, los recursos, las materias primas para producir vacunas, y también las pocas vacunas que había fueron acaparadas, por lo menos en este país, por el gobierno federal, ¿no? Por sus contratos o por lo que ustedes quieran, y ellos empezaron a vacunar. El esfuerzo fue insuficiente y fue ineficiente. No llegó a todas las personas ni a todos los rincones como habitualmente se hacía, por 2 cosas fundamentales. Primero, por el número que no había, y en segundo lugar, por el mal manejo. O sea, desde siempre los médicos, los pediatras y otros médicos y otros centros de vacunación privado se han encargado de inmunizar a una gran parte de la población. ¿Por qué? Pues porque no tienen tiempo para irse a formar, porque tienen una vida complicada, porque andan corriendo, porque simplemente
quieren pagar su vacuna, y una cosa fundamental. La misma empresa farmacéutica que hace la vacuna que regularmente entrega al gobierno con 3 cepas de influenza y la vacuna que la genera o la crea para uso y comercialización en sector privado con 4 cepas, que son las mismas 3 más una adicional, pues son las que se están aplicando actualmente. Entonces hay una pequeña diferencia entre una cepa y otra. Ustedes me pueden preguntar si eso va a haber o a generar un cambio importante. La respuesta no la sé, pero si a mí me dan a escoger entre poner una de 3 o una de 4, pues yo escojo la más completa. ¿De acuerdo? Pero la mejor vacuna es la que me ponga. Finalmente, si me pongo de 3 o de 4 cepas, no importa. La que me ponga es la mejor para mí. ¿Sí? Si yo solo alcanzo la de 3, la de 4. ¿De acuerdo? Entonces, eso. Otra cosa importante. Hay un conjunto de antivirales, particularmente una sal que se llama oseltamivir y que ya perdió la patente. ¿Sí? Acuérdense que los medicamentos, después de cierto tiempo, que normalmente son 10, 15 años, pierden las patentes. Es decir, que el laboratorio que generó todos los años de investigación e invirtió y que patentó y sacó al mercado tal medicamento, pues le autorizan una patente para comercialización y distribución durante X cantidad de tiempo. Y solo él, y exclusivamente él, la puede hacer, la generar y vender. Pero cuando pasa este tiempo, entonces los otros laboratorios empiezan a generar con autorización las mismas moléculas con otro nombre y entonces empieza la competencia, la guerra de precios. Bueno, el oseltamivir en sus inicios, en aquella epidemia del 2007, cuando estábamos, que México fue el epicentro de influenza, pues nada más había una marca y no alcanzó para todos. Actualmente hay por lo menos entre 3 y 4 marcas de antivirales para tratar influenza. Entonces sí están disponibles, sí hay, y esto por supuesto que hace una gran diferencia para disminuir las afecciones y para disminuir naturalmente los ingresos al hospital y la mortalidad. Entonces, el consejo será que si te sientes mal, consultes, pidas ayuda, que lo hagas presencial o virtual. Regularmente lo que estoy haciendo es que estoy pidiendo a mis pacientes que yo creo que pueden tener datos de una enfermedad de este tipo, que se hagan inmediatamente la prueba. O sea, aquel paciente que está con fiebre, que se siente mal, que no se quiere levantar de la cama, que tiene mucha tos o que sabe que estuvo en contacto con gente que estaba enferma 3-5 días previos o hasta una semana, con pruebas positivas para influenza, para COVID, pues que se la hagan de una vez para que se les dé el tratamiento de la manera más temprana que se pueda, que sea lo más oportuno y que se aíslen, que estén en su casa para que no haya contagios o epidemias. Hago un paréntesis y tiene esto que ver mucho con el aislamiento. Y es que no puedo entender cómo en regiones del mundo todavía no hayan aprendido cómo debe ser el manejo de esta epidemia. Y particularmente me refiero a China. O sea, hace una semana confinaron en Pekín a, creo que eran 40 millones de chinos. Incluso hubo protestas de gente que salía a las calles porque no podían soportar más este encierro. Y ellos los meten y los encuarentenan 30, 40 días. Y se ha visto que con esta política que tienen estos dictadores de cero COVID, no sé qué, cosas que se les meten a la cabeza, pues creen ellos que llevando la movilidad a cero, pues el virus no se va a reproducir y no va a contagiar a más personas. Y probablemente pudiera funcionar, pero a un costo altísimo. Y a un costo altísimo a nivel social, a nivel interpersonal, a nivel psicológico. Y les quiero decir a nivel global, a nivel de economía global. Entonces eso fue lo que tiró al mundo en los años anteriores a nivel económico
y realmente no nos hemos podido levantar de esa crisis económica y bueno, pues China sigue haciendo de las suyas, ¿no? Desde el inicio de la pandemia no informó adecuadamente, ha obstaculizado las investigaciones de la OMS para determinar el origen del virus, no da la información, ahora se hace estas cuarentenas, daña la economía porque finalmente China y los recursos que aporta, las materias primas, malamente dependemos de países como este. Entonces, vaya, es un daño terrible. Bueno, y también quiero que platiquemos de otra cosa que es las infecciones respiratorias que ocurren por otros virus. Ya en otros programas hemos hablado de virus sincicial respiratorio, de virus que es para influenza, de virus que son virus como metaneumovirus, enterovirus y otros virus que están ahí. Estos virus son capaces de causar también cuadros infecciosos importantes. Y fíjense que últimamente he estado teniendo pacientes con cuadros de tos muy frecuente, muy seca, difícil de tratar y también difícil de erradicar, porque están generando una inflamación muy importante a nivel de la vía aérea superior e inferior. Entonces, he aquí que podemos hacer y tener varios planes de acción para evitar pues enfermarnos, o si nos enfermamos también para evitar tener un curso o una enfermedad mucho más agresiva. Entonces, miren, siempre estos virus han estado presentes y han circulado desde que tengo memoria y conciencia y el conocimiento, han circulado entre las personas durante el otoño y el invierno. Los virus que están presentes en la época de otoño e invierno, en el frío, no son los mismos que están presentes en primavera y verano. De por sí, primavera y verano tiene una disminución drástica de las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias desde el mes de septiembre empiezan a incrementar su número y cada vez conforme va aumentando los meses, las semanas del año van siendo más y más y más frecuentes. Y hay varios motivos, ¿no? Uno es la temperatura, esta baja de la temperatura que es más favorable para que crezcan los virus, que ellos están más a gustos a temperaturas más bajas, no tan calurosas. Un virus sometido a 34 grados es un virus que va a permanecer en un estado latente. Un virus que está sometido a 15, a 12, a menos, es un virus que está apto para reproducirse, para infectar a un huésped. Ahora, estamos mayor parte del tiempo hacinados porque nos da frío salir, entonces no abrimos ventanas, estamos encerrados en un cuarto, en una sala, las reuniones es a puerta cerrada. Luego a esto, si ustedes le quieren sumar que hay algunas personitas que les encanta fumar y entonces inconscientemente quieren fumar encima de todos los que están en esa habitación, y entonces todo esto va generando el ambiente perfecto para que el virus nos infecte. Además, debo de decir, hay personas que se infectan, que tienen mocos y gripa, pero pues ¿cómo van a dejar de ir a la fiesta de fin de año o a la posada? No. Entonces van y contagian a otras personas, ¿no? Esto ya debemos de superarlo y ya vimos que debemos de dejar de pensar que solo es una gripita y que solo les va a dar catarrito o que no se va a infectar nadie. Lo hemos vivido y hemos sufrido tantas pérdidas por este tipo de comportamiento tan egoísta. Entonces, por favor, no sean así ustedes. Ahora, ¿qué le pasa al sistema inmune cuando hay frío? El sistema inmune también, cuando hay frío, cuando aumenta de manera importante la exposición a partículas virales, no responde de manera adecuada, ¿no? Es un sistema inmune que se debilita. Fíjense bien. El frío lo que hace es que va disminuyendo o haciendo más lento el movimiento de las vellosidades de la vía respiratoria.
Toda la vía aérea está recubierta por un epitelio ciliado, que son como pequeñas vellosidades microscópicas que ustedes ni yo vemos, y que se mueven rítmicamente como si fuera una escoba, una barredora. Entonces lo que hacen es que si llega una partícula viral, una bacteria o cualquier partícula de polvo, polen o lo que sea, a la vía respiratoria que entre por la nariz o la garganta, ellos se van a encargar de contraerse y de estar barriendo literalmente como una escobeta estas partículas hasta la garganta para que nos la traguemos, la escupamos y las envuelven en moco para que sean inactivas. La producción de anticuerpos que están pegados al epitelio respiratorio también de manera eficiente bloquean estas partículas cuando son dañinas. Pero cuando hay frío, este movimiento de los cilios, este movimiento ciliar de las barredoras de moco y de partículas se hace lento. No hay una adecuada producción de anticuerpos. Entonces, los virus y las partículas y las bacterias pueden permanecer mucho más tiempo en contacto con nuestro epitelio, con la vía respiratoria, y es mucho más fácil que penetren esta barrera que nos protege del medio externo. Entonces, este mecanismo de barredora es sumamente eficiente, porque si nosotros hacemos que circule una bacteria o un virus, no le damos tiempo para que se internalice, para que nos infecte. ¿Ok? El humo del cigarro también hace estas cosas. Cuando alguien está cerca de un fumador, dañamos nuestro epitelio respiratorio. Hagan de cuenta que le hacemos como rayaduras, como que logramos hacer que se fragmente, hacemos más lento el movimiento ciliar. Entonces estamos ayudando a que entren los virus y las bacterias. Por eso los fumadores son personas que se enferman mucho más seguido de las vías respiratorias, además de toda la cantidad de mugre que fuman y de productos que son tóxicos. Y no solamente hablo de productos que me pueden generar infecciones, sino que productos que son cancerígenos y productos que probablemente no se puedan eliminar de las vías respiratorias de los pulmones y que ahí queden toda nuestra vida. Todos hemos visto pulmones de fumadores, son unos pulmones que no tienen vitalidad, que están opacos, grises, oscuros, se acumula porquería, ¿no? Además de la nicotina. Y ojo, hago un paréntesis para aquellos que consideran que el uso de un vapeador es menos malo que un cigarro. Les quiero decir que están equivocados. Que si ustedes creen que por dejar de fumar y dejar de hacer combustión del tabaco y disminuir de 300 productos tóxicos a 100, ya la hicieron, pues creo que estamos en un error. Los vapeadores se crearon para hacer un periodo de transición entre el tabaco y dejar de fumar. Esta fue la idea original por aquellos años 2000. Pero ahora se han puesto de moda y ahora le ponen colores, olores, sabores, y nos estamos metiendo una cantidad de porquería, porque ahora no solo podemos vapear nicotina, ¿no? También podemos vapear cannabis, o sea, marihuana, ¿no? Y en Estados Unidos la marihuana casualmente la diluyeron en un aceitito, un acetato de vitamina E que no hay manera de eliminar, y estamos fumando grasa, y esa grasa se queda en el pulmón y no la podemos sacar. No hay ninguna célula de nuestro cuerpo que pueda eliminar esa grasa, llamémosla así, y entonces estamos generando un daño acelerado a nivel pulmonar, tanto así que personas de 30 años están falleciendo con pulmones de personas que tendrían 70 años, 75 o más, fumadores crónicos, ¿no? Vean la calidad y el daño que se puede uno hacer con los vapeadores, ¿no? Bueno, entonces, pues es importante que tomemos acción para no estarnos infectando. Entonces, el ambiente controlado, el ambiente les recomiendo corran y saquen a los fumadores al patio, tengan cuidado con humos y aromaterapia y velas, porque eso también puede afectarnos. Ventilen bien, limpien muy bien todas las habitaciones. Si hay alguien enfermo, pues con la pena desinvítenlo.
¿ok? Y creo que con eso van a tener un fin de año mucho más placentero, sin infecciones, ¿no? Nunca falta quien se enferme en 24, en 31 y vaya ahí con los mocos de la cena, ni la disfruta, no le sabe la comida, todo el mundo está jajaja y uno está como moco ahí sentado en una silla. Híjole, ¿para qué? En fin, entonces, repito, los virus que están también circulando, además del COVID y la influenza, rinovirus, parainfluenza, metaneumovirus, ecovirus, adenovirus y todos los virus, hay muchos más, por supuesto, y algunas bacterias también, bacterias atípicas les llamamos, unas bacterias que causan cuadros de tos con desaturación, ¿no? El término les es muy familiar porque con el COVID desaturaban todos los pacientes con neumonía y aquí también pueden causar cuadros de neumonía. Entonces los pacientes desaturan, tosen seco, 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 ¿no? Hacen una traqueitis y empiezan a toser seco y les baja la saturación de oxígeno. Y esto progresa naturalmente en cualquiera de los dos casos, virus, bacteria, a una neumonía. O puede. Entonces hay que protegernos. Ahora, una pregunta frecuente es, ¿puedo tomar vitaminas para fortalecer la vía respiratoria? Además de todos estos consejos, creo que se puede. Y la vitamina C, ya sea de manera natural, en todos los jugos y en todas las especies de fruta que tienen vitamina C, es útil porque es un factor que activa nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, a la vitalidad del epitelio de las vías respiratorias. Tomen vitamina C, está bien. La pueden tomar de manera natural, jugo de naranja, de limón, aguas, etc. O también pueden buscar suplementos con vitamina C. El zinc también es una vitamina que vimos que con el COVID era útil también para... Entonces, y hay suplementos con vitamina C, con zinc y vitamina D. Y lo pueden hacer, ¿sí? Les recomiendo que siempre tengan el consejo de un médico para saber cuál es la dosis, porque si ustedes empiezan a utilizar dosis muy altas, van a tener una sobrevitaminosis y van a empezar a tener dolores de cabeza, dolores de estómago, se van a sentir cansados y si el problema es crónico, van a tener incluso una acumulación de vitaminas en el hígado, se puede inflamar, ¿no? Entonces esto no es conveniente. Bueno, voy a leer unos comentarios y quiero que hablemos de la meningitis y de lo que está pasando en Durango. Nos quedan unos minutos, nos da tiempo. Dice Carlos, dice, doctor, están comentando que ahorita los síntomas de COVID solo es dolor muscular y tos. ¿Es verdad? Es correcto, Carlos. La verdad es que los cuadros están siendo cada vez más benignos, más suaves y muchas veces serán asintomáticos y así lo creo. Y los datos son así muy vagos, muy inespecíficos. Dice Mario, doctor, ¿a quién no le recomiendo que se ponga la vacuna? ¿Es posible ser alérgico a la vacuna, ya sea de COVID o de influenza? ¿Cómo darnos cuenta? Ok, bueno, saludos para Mario. La cuestión es la siguiente. La vacuna de influenza es sumamente raro que dé una reacción alérgica, incluso para aquellos pacientes o personas que son alérgicos al huevo, porque de las 3 vacunas que existen que están cultivadas en embrión, en huevo, influenza es una de ellas. Y la verdad es que tiene unas trazas muy pequeñas de huevo. En todos mis años de experiencia, nunca he dejado de vacunar a un paciente porque tenga una alergia al huevo y que pudiera serme una alergia a la vacuna de influenza. Pero sí hay que vigilarlo y hay que utilizar un tratamiento para premedicarlo. Entonces, si ese es el caso, tengan cuidado y acérquense con su médico para que tome estas precauciones. Ahora, la vacuna de COVID y los casos de alergia que se presentaron, que la verdad es que es 1 por millón de vacunas aplicadas, pues no se preocupen. Prácticamente también les quiero decir que en México se presentaron 3 casos,
o menos de todas las millones de vacunas aplicadas. Y es por eso que se montaron unidades de respuesta inmediata para aquellos pacientes que presentaban una reacción alérgica a la vacuna de COVID. Y creo que de manera oportuna se están atendiendo los casos de tal manera que no hay casos que estén sonados de alguien que se vacunó y que se murió por la vacuna. ¿Ok? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Si alguien se vacunó y tuvo una reacción, pues consulte un médico para que evalúen si realmente fue una reacción alérgica o fue un efecto secundario de la vacuna, que sí hay, que son mucho más frecuentes y que yo sí le tendría más miedo a ese tipo de cosas que a una reacción alérgica a una de estas vacunas. Sandra dice, doctor, si tengo síntomas o me dio COVID, ¿me puedo ir a poner la vacuna de influenza? Naturalmente. ¿En cuánto tiempo? En cuanto me sienta bien. Si a los 5 días me siento bien, a la semana me la puedo ir a poner. Sandra dice también, gracias por su programa, ya lo sigo. Gracias, Sandra. Gracias por tus comentarios, por seguirme. Dice Karen, ya soy parte de sus fans. Gracias, Karen. Dice, por lo que menciona entonces, ¿debemos alejarnos y no hacer fiestas? Ah, qué aburrido. No es así, no del todo. Yo recomiendo que seleccionen muy bien a dónde van a ir, que vean en la medida de lo posible en dónde va a ser, si es un lugar abierto, cerrado, si hay fumadores, no hay fumadores, si hay gente que está enferma o no está enferma, si los anfitriones se preocupan por ese tipo de cosas o les vale por completo, si son familias que se cuidan o que no se cuidan, y que ustedes ya lo valoren, ¿no? No les quiero pedir que se queden encerrados todo este tiempo. Dice Cecilia, doctor, si a mi bebé le dio COVID, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para ponerle la vacuna? En cualquiera de los dos casos, para Cecilia y todos, si les dio la enfermedad, se pueden poner la vacuna, inmediatamente se sientan mejor. Y yo sé que esto preocupa porque hay niños que se enfermaron ahorita y el límite de la vacunación para la edad era en una semana o en 10 días o en 3. Si los pacientes se sienten mal, si no han salido del cuadro, no se les ocurra vacunarlos. Doctor, dice Ana, a mí me invitaron a la cena de Navidad a una casa y el anfitrión nos avisó que le acababan de decir que dio positivo a COVID. ¿Para el día de la cena ya estará bien o hay que esperarse más y mejor hacerle en otro lado y llevarle la cena a esta persona? Bueno, Ana, si esta persona, si la cena es, no sé, el viernes, pues yo lo pensaría 3 veces, ¿no? Recuerden que tenemos que esperar un periodo de tiempo de aproximadamente 5 a 7 días para que una persona pues ya no se considere en este periodo de que pueda contagiar a las demás personas, ¿no? Entonces, si la cena es muy próxima, pues recomendaría que lo pensaran muy bien, ¿no? A ver, vamos a hablar de la meningitis, ¿sí? Miren, el 1 de noviembre de este 2022, en el estado de Durango, se reportaron los primeros 7 casos de meningitis. Y ustedes me van a preguntar, ¿qué es la meningitis? Perdón, miren, la meningitis es, primero digo el término y luego les explico cómo es. La meningitis es la inflamación de las capas que cubren nuestro cerebro, ¿ok? Tenemos 3 capas. Entonces, fíjense bien. Piensen en un cerebro. Todos han visto una foto, una imagen, una caricatura de un cerebrito que está ahí caminando o que está ahí en un esquema. Y ese está adentro de nuestro cráneo, en esta cabeza, en esta bóveda. Y está cubierto por los huesos del cráneo, que es la cabeza. Okay. El cerebro está flotando, ¿sí? Está flotando en agua. Y no es agua, es un líquido. Se llama líquido cefalorraquídeo. Este líquido lo protege de que tenga golpes y de que el golpe sea directo. O sea, no es lo mismo tener el cerebro pegado a la pared de la bóveda del cráneo que tener
que tenerlo flotando. Por lo tanto, el cerebro se mueve adentro, ¿sí? Es un movimiento pequeño. Entonces, para que este sistema de líquidos permita que el cerebro esté flotando, pues tiene que haber una circulación de este líquido cefalorraquídeo. Entonces, el cerebro tiene 3 capas o meninges. Una que es la que está más pegada a él, hay una que está en medio y una superficial, y entre estas capas está circulando este líquido cefalorraquídeo. Entonces, este líquido cefalorraquídeo viene de la sangre, ¿sí? Por medio de unos vasos especiales, este líquido se filtra, no tiene nada de sangre, no tiene nada de eritrocitos ni de cuerpos o glóbulos rojos, como comúnmente les llamamos, sino que tiene otras propiedades muy particulares. Y naturalmente tiene células que se encargan de defendernos contra infecciones y muchas otras cosas. Pero este líquido, entonces, se puede infectar. Y este líquido infectado va directamente y baña nuestro cerebro. Y entonces, al inflamar estas meninges, estas capas que cubren el cerebro, tenemos una meningitis. Cabe decir también que estas capas también se pueden inflamar todo lo que es la médula espinal, todo lo que corre sobre la columna vertebral. También por ahí circula este líquido cefalorraquídeo. Entonces, no solamente se trata de lo que hay aquí arriba, sino que también se puede dañar la médula ósea. Claro, ahí no se llama meningitis, ¿no? Pero está muy pegado, es un mismo término prácticamente, ¿no? Ahora, lo que pasó en el estado de Durango, que hasta el día de hoy se han reportado 70 casos, o sea, es una epidemia, es una cosa que es muy alarmante, o sea, 70 casos de personas que tienen meningitis y de los cuales ya se murieron 21. Es un número altísimo, o sea, 21 a 70, o sea, saquen su proporción. ¿Sí? Estamos hablando casi del 30%, más bien del 30%. Ahora, ¿qué es lo que pasó con ellos? Que de repente 70 casos, cómo se infectaron, y es que resulta increíble. Les voy a explicar. Para que alguien tenga una meningitis tiene que llegar un virus, una bacteria o un hongo a esta parte del cerebro. Es un órgano que está privilegiado en el sentido de que prácticamente no tiene contacto con el medio exterior y la única vía de entrada es por líquido cefalorraquídeo, a menos que uno tenga un trauma de cráneo con una fractura de cráneo o que uno tenga una inoculación directa a través del canal medular, o sea, de la médula espinal. O que una bacteria que llegó y me causó una infección o una sepsis, una superinfección en los pulmones o en los riñones, circule a través de la sangre y ya con un sistema inmunológico sumamente dañado, entonces ahora sí infecte el sistema nervioso central y me cause la meningitis. Por lo tanto, resultaba sumamente increíble y como un caso para la niña decir cómo se infectaron 70 personas de esto. Entonces, en las últimas investigaciones y en los últimos reportes que se hicieron hasta el día de hoy, se logró identificar que todas estas personas fueron sometidos a un proceso o a una cirugía o a una intervención quirúrgica y todas ellas fueron bloqueadas o utilizaron una anestesia que se aplica por vía raquial. A ver, me explico bien. Para todas aquellas mamás, todas las mamás que han tenido un embarazo y un parto o una cesárea, la anestesia que se utiliza es una anestesia epidural o una raquia, donde el anestesiólogo, bajo un proceso de limpieza extrema, pone a la mamá en cuclillas, bueno, echa bolita porque no está en cuclillas, y expone una parte de la espalda entre los cervicales, entre la columna cervical, donde entra una aguja y por esa aguja en el canal medular, en la médula ósea, deposita el anestésico que va a circular y que va a generar una anestesia. Es una anestesia mucho más benigna que generar
una anestesia, una sedación por gases, por vapor, y que esta no daña a nuestro chiquito, a nuestro producto, a nuestro bebé que va a nacer, no lo deprime respiratoriamente, cosa que sí harían una anestesia como por mascarilla, ¿no? Entonces, he aquí la importancia de un bloqueo epidural. Pues resulta que al principio decían, no, estaba infectada la anestesia que le estaban inyectando. Buscaron los lotes, los cultivaron y vieron que no era el anestésico, que si no era, y que todavía no lo saben bien, que se contaminaron en el procedimiento, en el momento de aplicar el anestésico, o sea, en el momento de limpiar. Se presume que se hizo en condiciones de muy poca higiene, con material contaminado, y entonces están buscando a las personas responsables de esto, de estos 70 casos de meningitis. Los 70 casos de meningitis son todos causados por un hongo que se llama Fusarium. Y es un hongo que no es un super hongo, pues no es un hongo sumamente agresivo, sino es un hongo oportunista, es un hongo que crece ahí y que con un sistema inmunológico bien capacitado, pues una infección en la garganta, en cualquier otro lado, en la piel, lo controlamos. Pero ese hongo no tendría por qué haber llegado al sistema nervioso central, no tendría por qué haber llegado a las meninges del cerebro. Y aquí se inoculó y está causando este gran problema, ¿no? Hay personas de estas que operaron que reaccionaron porque se empezaron a sentir mal. ¿Cómo se manifiesta? Hijo, es muy vago, pero miren, dolores de cabeza, ¿no? Dolores de cabeza fuerte, rigidez en la nuca o en el cuello, o sea, las personas no pueden doblar su cuello porque está tan inflamado por las meninges que se vuelven rígidas, entonces hay muy poca movilidad del cuello. Náusea, vómito, empieza a aumentar la presión intracraneana y entonces al aumentar la presión intracraneana empezamos a tener datos de náusea, de vómito, más dolor de cabeza, y si la presión sigue aumentando empezamos a entrar en un estado comatoso, empezamos a alucinar o empezamos de plano a perder la visión o el estado de conciencia, ¿ok? Si el proceso sigue avanzando, los pacientes van a tener un daño cerebral progresivo, irreversible, grave, pueden convulsionar, entran en coma y mueren, ¿ok? Entonces, no hay muchos estadios, o sea, va avanzando, y los pacientes mueren o quedan sumamente dañados. Por lo tanto, es importante atenderlo rápidamente. Y afortunadamente este hongo se puede tratar. De hecho, en los reportes noticiosos empezaron a ver a todas las personas que operaron desde mayo a la fecha, fueron a su casa, los visitaron y a todos les están dando un tratamiento con un antifúngico, o sea, un medicamento que mata los hongos, por si lo tienen o no lo tienen, porque este hongo también es de crecimiento lento. Entonces no vaya a ser que en 3 meses empiecen a tener síntomas o en 1 mes. ¿Ok? Ahora, hablaré rápidamente de una cosa sumamente importante que es la vacuna contra el meningococo. El meningococo o la Neisseria meningitidis es una bacteria que causa meningitis, es una bacteria que entra directamente por vías respiratorias, se aloja en la garganta y tiene la particularidad de viajar por vía sanguínea al sistema nervioso central y causar la meningitis. Otra forma de que ingrese es que esté alojada también en la vía respiratoria superior y que logre colarse por la base del cráneo por continuidad. O sea, ustedes saben que son huesos con espesores de 3 milímetros, entonces algún trauma, una inflamación, fiebre, algo que dañe esta separación natural que tenemos, puede hacer que se meta esta bacteria. Entonces, hay casos de meningitis en niños, hay epidemias, y en este caso es por Neisseria meningitidis o meningococo. ¿Y qué creen? Hay una vacuna. Y la vacuna se administra a los 9 y a los 12 meses de edad. Si por algún motivo no me vacuné a los 12 meses de edad, me vacuno en cualquier momento de mi vida, sobre todo a los niños o adultos mayores, una sola dosis. Y con eso yo tengo una protección sumamente alta contra este meningococo. Entonces, los casos de meningitis son graves y hay que protegerlos. Y si tenemos esta vacuna, hay que aplicarla.
No viene en la cartilla nacional de vacunación de manera gratuita. Esta es una de esas pocas vacunas que se tiene que adquirir y comprar y aplicar. Es una vacuna cara, sí, pero no les quiero decir cuánto se van a gastar en una hospitalización y cuánto van a sufrir si les llega a dar una meningitis, ¿ok? Un dato más de los pacientes que tienen meningitis son estos iniciales, son cambios en el estado de ánimo. Lloran, ríen, están callados, explotan, son sumamente extrovertidos, o sea, empieza a cambiar rápidamente el estado de ánimo así. Entonces eso llama mucho la atención. Unas preguntas más antes de irnos con la cápsula del doctor Gus Valle. Dice, doctor, mi esposo es fumador y yo no. Por más que le digo que lo deje, no quiere. ¿Hay alguna manera de ayudarlo? Dice, gracias, ya lo sigo en el YouTube. Lupita, gracias. Lupita, pues es como el alcohólico, ¿no? El que no quiere no lo va a hacer. Pero yo creo que por tu bien le digas que cambie el vapeador, ¿no? O sea, te va a hacer menos daño a ti, sí, definitivamente. Entonces, pues empieza con eso, convéncelo, dile, mira, pues sos un vapeador, ayúdame, no me eches tanto mugre, y él va a seguir recibiendo su nicotina, que eso es lo que les importa, ¿no? O sea, ese placer que les da la nicotina. Dice, doctor, pero me comentan en las noticias que la mayoría de los casos han sido en hospitales particulares. ¿No se supone que es ahí donde tienen más cuidado? ¿Cómo es posible que muchas mujeres sigan muriendo? ¿No fueron en varios hospitales o fue solo en uno? Gracias. Bueno, Mariana, resulta que hasta donde yo tengo entendido fueron 7 hospitales los que están investigando y hospitales privados. Entonces, algo pasó ahí. Malos controles, mala calidad de la atención, poca o nula higiene y cuidados de limpieza, y de ahí viene todo. Y de hecho, las órdenes de aprehensión son contra los dueños y los directivos de estas clínicas. Ni siquiera están culpando hasta ahorita a los médicos que aplicaron, como que hicieron el procedimiento, ¿no? Doctor, esta enfermedad de la meningitis, ¿se da solo en mujeres que hayan tenido una cesárea o un parto recientemente? Carlos, gracias. No necesariamente. Hay cirugías que no requieren una anestesia mayor, una anestesia profunda que no se administra por vía inhalada y donde se prefiere, por el tipo de procedimiento, una anestesia local. Es considerada como un tipo de anestesia local. Por ejemplo, si yo hago la punción en la espina lumbar, o sea, la lumbar es muy pegada a la cadera, entonces voy a bloquear de ahí todas las piernas, por ejemplo, ¿ok? Entonces depende del sitio donde se vaya a utilizar o donde se vaya a hacer el procedimiento quirúrgico, puedo escoger, dependiendo del plano que necesito de anestésico, utilizar una epidural. No necesariamente son partos o cesáreas. Bueno, pues son todas las preguntas. Todas las preguntas, muchas gracias. Una más y ya nos vamos. Dice Jessica, ¿cuántos días tienen que pasar entre la vacuna de influenza y el refuerzo de COVID en niños? ¿Y cuántas dosis de COVID son las recomendadas en niños de 12 y 10 años? A ver, muy bien, Jessica. Aquí en México siguen siendo 2. En los Estados Unidos por lo menos son 3 para completar el esquema de vacunas de COVID. Ahora, la influenza. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre influenza y COVID? Si nos ponemos con el ideal, yo recomendaría que pasara un mes. Sobre todo poniendo primero influenza y luego COVID. Al revés, pudiera ser menos tiempo por el tipo de vector que utiliza la vacuna de Pfizer, que es la única que está autorizada en niños, y que realmente no es un virus vivo, sino es un vector, un virus que no genera ningún tipo de enfermedad y que lo que hace es que este virus va a infectar nuestras células con cierta información que va a hacer que se creen
unos ciertos productos que son del virus original al cual le vamos a crear anticuerpos. Pero no estamos inoculando el virus, no como en el caso de la influenza, que sí es el virus que está muerto, que está atolondrado, que ahí sí hay mucho mayor reacción, ¿no? Entonces, si se puede un mes, fantástico. Y si no, pues por lo menos dejar pasar 1, 2 semanas o lo más que se pueda, ¿no? Y si es preferible, pues primero poner el COVID y luego la influenza. ¿De acuerdo? Bueno, gracias, Jessica. Pues estamos en tiempo. Acabamos nuestro programa. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Recuerden de que en esta temporada sean lo más felices que puedan. Pasen la compañía de sus familiares y sean muy felices, Nos vemos próxima semana para otro programa que probablemente sea pues, el último del año, porque ya vienen las fiestas y se va a poner como complicado. Y bueno, no se pierdan la cápsula del Dr. Valle. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Amigos, hola, soy el Dr. Jaime del Río. Soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.